Continuando con el estudio de Apocalipsis, vamos entonces al capítulo 9. Consta de 21 versículos, pero no sin antes entender que venimos de el capítulo 8, donde se destapa el séptimo sello, el último de los sellos de aquel libro que tenía 7 sellos, que solo el Cordero era digno de abrirlo. Luego nos aproximamos al final de la historia de un libro que podría llamarse el libro del juicio, porque ahí están los diferentes juicios y está la historia de la gran tribulación y del futuro que tenía que seguir a partir del destape del primer sello. Entonces, al llegar al último sello, pues nos estamos aproximando también al final. Y en el último sello vamos a encontrar que vienen los toques de las 7 trompetas, pero hay 4 trompetas en el capítulo 8 que hablan de juicios de Dios muy semejantes a las plagas de Egipto, pues de manera muy literal son plagas que se van dando entre toque y toque. El primer sello, digamos, es granizo con fuego mezclado con sangre. Entonces quema los árboles, quema la hierba. El segundo toque de trompeta, entonces una gran montaña de fuego es precipitada en el mar y muere la tercera parte de los seres vivientes del mar. El tercer toque de trompeta es una antorcha como una gran estrella que cae del cielo y cae sobre las aguas dulces de las aguas y los ríos, y entonces se contaminan con este ajenjo y mueren muchos hombres, dice la palabra. El cuarto ángel entonces se oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, hay oscuridad, y son muy semejantes a plagas de Egipto. De manera muy literal, las plagas se van a dar en este periodo, pero termina diciendo el versículo 13 del capítulo 8 que hay un ángel que vuela en medio del cielo diciendo ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que hacen falta, porque hacen falta 3 toques de trompeta. Entonces estos 3 toques de trompeta vienen a ser como la parte más recia de la gran tribulación. Y recordemos que la gran tribulación es prácticamente para todos aquellos que negaron a Jesucristo, que le dieron la espalda a la palabra de Dios, a la fe, le dieron la espalda con ideologías como el ateísmo, la misma ideología de género, negaron al Señor Jesucristo en la tierra, le dieron la espalda, blasfemaron de su nombre, y por eso el Señor arrecia y es llamada la gran tribulación, dando la última oportunidad, podríamos decir, para que la gente reconozca su poder y se vuelvan a Él. Entonces, de todo esto que estamos leyendo y entendiendo y estudiando, tenemos que comprender que la iglesia tiene un gran privilegio, porque son cosas que no están allí escritas para la iglesia como tal, sino para todos aquellos que negaron al Señor Jesucristo en su momento. Así que tenemos que comprender que hay un poder de Dios y aún en medio de la gran tribulación el Señor quiere que muchos se salven. Dice el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella pues es un sinónimo de ángel. Allá en Apocalipsis 1:20 el Señor aclara que las 7 estrellas son los ángeles. Y si le da la llave, quiere decir que tiene autoridad para que abra el pozo del abismo. Sobre eso hay posturas donde dicen que es un ángel caído porque si cayó, entonces quiere decir que es Satanás el que tiene esa llave. Sin embargo, hay posturas que dicen que es un ángel de Dios y no es Satanás. En síntesis, es un ángel y yo podría pensar que si fuera Satanás diría directamente Satanás. No nos daría la simbología de un ángel de Dios. Pero lo cierto es que tiene la llave del pozo del abismo. Y en Apocalipsis 20 nos habla de un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo. Y es el que va a encadenar precisamente al dragón, a la serpiente antigua y al diablo y lo va a atar por 1000 años. Entonces es muy puntual que habla de que ese ángel tiene una cadena y lo va a encadenar y tiene la misma llave del abismo.
que habla del pozo del abismo de una manera muy directa, y ese abismo pues hace referencia al sitio donde están los demonios allí en prisiones eternas, así como el Señor cuando reprendió a muchos demonios le rogaban que no los mandase al abismo. Y más adelante se desarrolla también en las epístolas que están en prisiones eternas los demonios. Dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces es un gran horno y un humo tan inmensamente grande que es capaz de oscurecer el sol. Esto nos habla de que va a afectar la respiración, va a afectar la visión, seguramente van a haber muertos también por causa de esa gran contaminación que puede causar ese humo. Y salieron de allí, dice, langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces ya nos está hablando de unos animales que son langostas y simbolizando que es una plaga espiritual, porque el pozo del abismo es como, va a ser como la acción directa de Satanás. De aquí en adelante vamos a encontrar personalidades de Satanás en los capítulos que vienen y en estos 3 toques de trompeta, mucha actividad diabólica. Y por eso habla de langostas como simbolizando una plaga espiritual. Y se les dio poder, porque finalmente todo esto es permitido por Dios, quien finalmente es el que pone los límites a todas las cosas. Y un poder para herir y para matar, como lo tienen los escorpiones. Ya en Joel capítulo 1, y ya había hablado la profecía en Joel de las langostas, de que lo que dejó, digamos, lo que comió el revoltón y el saltón, vino la langosta y acabó con todo, porque es una gran plaga. Y habla en Joel que eh, sus dientes son como dientes de león y sus muelas como muelas de león. Entonces está dando también una simbología de que son animales destructores. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen la hierba ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que la naturaleza de la langosta es atacar lo verde y destruir grandes cosechas. Sin embargo, aquí no podían tocar nada verde. Solamente dañar a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Y acordémonos de Apocalipsis 7, de los sellados, los 144,000 sellados. Una protección especial que Dios le dio a esos escogidos, a esas personas muy escogidas por su santidad y que fueron sellados en sus frentes. Más adelante vamos a ver que es con el nombre del Cordero y de Dios. Y obviamente no es un tatuaje ni es un sello, pues, hirviendo en el fuego. Es una señal espiritual que permite entender que Dios los reconoce en su reino espiritual y que ellos tienen un propósito, por eso son sellados. A semejanza de los que como iglesia nos hemos convertido al Señor, tenemos el sello del Espíritu Santo. Versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces la orden que tenía era solamente de atormentarlos por 5 meses, 150 días, que según la ciencia ha entendido que la langosta natural, la que conocemos, es un animalito que apenas supera 150 días de vida natural. Entonces tiene mucha semejanza a estos 150 días de tormento para estos hombres. Y son intensos dolores, de una manera tremenda, que van a llegar hasta la muerte, dice más adelante. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces querrán matarse y no podrán, porque la idea de esta plaga y de este destape, precisamente el toque de esta trompeta, es este tormento. Y justamente es provocando el arrepentimiento de muchos. Aún así no lo harán, no vamos a ver la parte final. Entonces buscarán la muerte y no la hallarán. La muerte huirá de ellos.
El versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces vamos a ver ya una semejanza de este animal desconocido para el ser humano, porque son semejantes a caballos, que son símbolos de guerra, preparados para la guerra. Tenían coronas de oro, sus caras como caras humanas. Entonces nos da a entender que eran seres espirituales e inteligentes, que sabían a quién tenían que hacer sufrir y pasar dolores, y a quienes no. Eso nos está hablando de mucha actividad fuerte en este periodo de la gran tribulación y actividad diabólica. Especialmente de lo que va a venir, vamos a encontrar que va a haber bastante actividad diabólica, bastantes batallas entre el bien y el mal, pero finalmente encontraremos el triunfo del Señor sobre todas las cosas, porque finalmente el Señor es el que está a cargo de todo el desarrollo de esta historia final. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Entonces, como guerreros bárbaros que uno puede ver en las películas de la antigüedad, cabellos largos, destructores e implacables, como decía Joel, dientes como dientes de leones. Entonces, fieras, totalmente fieras. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces, podemos ver esas corazas de hierro como una piel dura y escamosa de estos animales o de estos seres espirituales demoníacos, y el ruido de sus alas como el estruendo, o sea, una plaga en los aires haciendo un estruendo de muchos carros, dice aquí, como caballos corriendo a la batalla, algo totalmente impresionante, como el fragor de un ejército que puede intimidar desde los aires, y es algo que va a causar bastante impacto en su momento. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces nos reitera nuevamente que tenían como aguijones en sus colas para dañar, y durante esos 5 meses iban a causar sobre la tierra un gran tormento. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces nos habla también de que no es Satanás, sino es un ángel del abismo, de esos ángeles que andaban prisioneros, de los ángeles caídos, y que también el reino de las tinieblas nos muestra grandes jerarquías en su poder demoníaco. Allá en Efesios 6, pues sabemos que son principados, potestades, huestes de maldad. Y aquí vemos entonces que hay un ángel como un capitán que está ahí a cargo de esta tarea. Su nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, y en español significa destructor o exterminador. Entonces, ahí hay una jerarquía y vemos un ángel a la cabeza. Aunque las langostas, dice también uno de los salmos, que no tienen capitán. Pero aquí hay un capitán, porque estamos hablando de una semejanza a las langostas y de un ejército espiritual destructor, y que está trayendo un juicio de Dios en el toque de la sexta trompeta. El primer ay pasó, dice el versículo 12, y vienen 2 ayes después de esto. O sea que ese fue el primer ay, el primer dolor, el primer tormento, el primer ay de lamento. ¿Y cómo serán los 2 que se esperan? Entonces nos está mostrando que lo que viene será aún mucho más recio y más fuerte. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces estamos ya en el toque de la sexta trompeta. Y es como casi siempre un interludio que hay entre el sexto y el séptimo. Algo va a suceder y después lo vamos a ver con detalle entre el sexto sello y el séptimo sello, entre la sexta y la séptima trompeta, entre la sexta copa de la ira de Dios y la séptima, como esos interludios donde
avisa que lo que viene será fuerte, será el final y habrá un cambio de orden también de alguna serie de 7. Pero son como de las cosas que se desprenden de hacer un análisis de la lógica en la que está escrito el libro. El sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Eso es como una voz directa de Dios, porque es el altar, y el altar tenía 4 codos y encima del altar había 4 cuernos, y aquí está simbolizando que es una voz que se escucha, una orden directa, que dice, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, acordemos que había 4 ángeles en los 4 puntos cardinales como deteniendo los vientos de juicio. Aquí ya habla de 4 ángeles en el río Éufrates que los desate para que den rienda suelta, digamos, a ese juicio de destrucción. Y el río Éufrates pues está ubicado en un sector donde valga decir que se relaciona mucho con el paraíso, con la Mesopotamia, con el primer pecado que se cometió en la tierra, con el primer crimen que se cometió en la tierra también, con la Torre de Babel. Es un sector de bastante movimiento, inclusive es un límite entre Oriente y Occidente muy fuerte, y hace como alusión de que en ese sector se concentran precisamente estos 4 ángeles. Es un sitio muy estratégico donde Dios ha querido mostrar ya en la tierra un lugar muy especial entre este gran río Éufrates y donde se han desarrollado muchos pasajes bíblicos. Versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Acordémonos que ya atrás, en el destape de los sellos, la cuarta parte de los hombres ya habían muerto. Obviamente que cuando decimos hombres tenemos que entender que ahí van incluidas las mujeres también, y todas las personas, no solamente los hombres, sino el género humano. Y nos está dando el tiempo exacto, día, mes, hora y año, a fin de matar. O sea que ya había algo que ya estaba preparado como un juicio. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan en el versículo 16, que oyó el número ya en 200 millones, o sea, algo extraordinario. Y habla de jinetes, por supuesto que entonces iban a caballo, y un ejército muy grande que impacta, que también va a traer un juicio muy grande sobre la tierra. Y en el versículo 17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces nos está hablando también de este gran juicio donde hay 3 plagas, que es el fuego, el humo y el azufre. Son como elementos que vamos a encontrar más adelante en el infierno, cuando habla ya del lago de azufre y de fuego. Entonces son juicios a través de estas 3 plagas, y cuando habla de que tienen en su cabeza, tienen corazas de fuego, zafiro, y las cabezas eran como cabezas de leones, pues nos está hablando también de unos animales desconocidos, y pues son seres espirituales destructores que están trayendo juicio en este toque de la sexta trompeta. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces está confirmando que fueron 3 plagas. Y obviamente los hombres implica el género humano, la población con mujeres, jóvenes y niños. Ahí indiscriminadamente mueren, y obviamente hay algo muy contundente en la parte final de este capítulo, porque dice el versículo 19, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces ellos sabían, tal vez dije discriminadamente, pero no, discriminadamente ellos sabían lo que hacían,
y a quién dañaban exactamente, porque tenían cabezas y eso implica que eran inteligentes de alguna manera y sabían directamente a quién dañar. Versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tengo que hacer énfasis que ni aún así se arrepintieron, porque precisamente todos estos juicios, el propósito es que se arrepientan. Digámoslo de alguna manera, es el propósito del castigo. Entonces el corazón se ha engrosado, dice la Biblia, y oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado. Pero Dios quiere realmente que se arrepientan de alguna manera, porque digamos es como el amor salvífico. Se dice de que Dios desea que realmente todos se vuelvan a Él. Entonces prefirieron adorar a los demonios, seguir en brujería, en hechicería, en espiritismo, en idolatría con imágenes de oro, de plata. Como dice la palabra, todo lo que Dios condena, no tiene las imágenes, ninguna semejanza, de nada. En Éxodo 20 está hablando de todo esto. Sin embargo, siguen postrados a la idolatría, a la mentira y al engaño, y no quieren volverse al Señor a pesar de los juicios. Y no se arrepintieron, dice el versículo 21 y último de ese capítulo, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, no se volvieron de su pecado. No quisieron hacer uso de esa oportunidad y a el Señor también salva su responsabilidad porque Él es soberano, no hay que dudar que es soberano, pero Él nos regaló también el libre albedrío para que nosotros también volvamos nuestro corazón a Él. Y Él propicia muchas circunstancias para que nosotros tomemos las decisiones correctas. Pero el que sigue duro de corazón y sigue en su engaño, en su pecado, niega al Señor, niega su misericordia, niega su poder, pues no tiene otro camino que el juicio. Reitero entonces que el propósito de esta gran tribulación es contra todos aquellos que le han dado la espalda al Señor, han negado su nombre, su poder, y por eso el Señor levanta a su iglesia, los justos, los santos, los que Él reconoce como que han vivido una vida de fe y de temor de Dios. Y esta gran tribulación pues tiene un propósito también. Reitero, la última oportunidad para muchos. Y ya nos espera ya el toque de la séptima trompeta. O sea, todavía no se ha cumplido el segundo ay, pero en el capítulo que viene vamos a encontrar cosas poderosas que nos aproximan al segundo y tercer ay. Les reitero entonces que escuchen el audio, lean el documento que les envío con citas bíblicas, que van a robustecer más el estudio de este capítulo. Preparen preguntas para la socialización y una gran bendición para todos.